empieza a haber algo de movimiento. Bueno, vamos a ampliar la mesa porque ya tenemos nuestro primer invitado, diputado Alejandro Fargosi, hombre de la Ciudad de Buenos Aires, hombre de la justicia, hombre de la Libertad Avanza. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿la primera vez que viene acá ¿La primera vez? a Diputados Televisión? Es la primera vez. Bueno, vamos a ir también a conocerlo un poco más, al diputado Fargosi con sus proyectos, con sus iniciativas. Audiencia pública, por ahora, el tema glaciares es lo primero que hay en el horizonte, ¿no? Exactamente, es lo primero, es trascendental. Sí. Y sobre todo tiene una característica muy interesante para poder facilitar que la gente entienda cómo es el proceso legislativo. Hay una cosa que se llama técnica legislativa, que tiene que ver con cómo se escribe una ley. ¿Por qué? Porque uno de los mayores desafíos en la comunicación humana es que una persona le pueda transmitir a la otra qué es lo que realmente está pensando. Eso se hace con palabras, que pueden ser orales o escritas. Pero claro, cuando estamos hablando de una ley, es un sector, que es el Poder Legislativo, que es el gobierno, para generalizarlo, que le transmite a un país y para el futuro, o sea, a todo un país, a los 47 millones de habitantes y mientras dura la ley para el futuro, le transmite qué es lo que debe ser y qué es lo que no debe no ser. El gran problema es que las palabras a veces tienen interpretaciones cambiantes según el momento o según la persona. O tienen dos significados de los cuales hay que usar uno para entenderse y no hay que usar otro. De hecho, es interesante, hay ejercicios que se hacen usualmente y se los puede ver en las redes perfectamente, de cambiar una coma de lugar. El cambio de una coma o el cambio de un acento cambia el sentido de un párrafo. Esto en materia legal es de lo que vivimos los abogados, en realidad. Esto en materia legal es un desafío monumental. Y por eso, en el caso de la ley de glaciares, que ha generado, tal como se la ha escrito hasta hoy, ha generado una serie de dudas interpretativas y de conflictos que llevó a que varias provincias le pidieran al gobierno aclarar esa ley. En el caso de la ley de glaciares hay que ser muy cuidadoso porque es algo que a todos nos importa muchísimo, como es el medio ambiente, el agua, y no hay que dar espacio para malas interpretaciones. Diputado, y más de 18.000 inscritos para participar en la audiencia pública. Un sector de la oposición pidió que se ampliara la cantidad de días que se le va a destinar a esas audiencias públicas. ¿Considera posible aumentar esos días? La política es el arte de lo posible, dijo Aristóteles hace 2200 años, con lo cual hay que ver las cosas en el momento. No me parece que tengamos que acercarnos a ese momento futuro con prejuicios. ¿Por qué lo digo? En mi caso personal, por mi propio trabajo de abogado, he estado en audiencias públicas en materia de comunicaciones y las audiencias públicas no necesariamente se desarrollan como uno cree que va a pasar. Por ahí muchos de los anotados no van, otros no quieren cortar y entonces el presidente de ese momento de la audiencia no se atreve, o si se atreve, tampoco se puede pasar 1 o 2 años discutiendo, porque eso iría contra una de las realidades más trascendentales que tiene el ser humano, que es ¿cuál? El tiempo es lo único que no podemos reemplazar. El tiempo se nos va y es irreemplazable y llega un momento en el que nos morimos, con lo cual es valioso. O sea, en principio usted dice que no. En principio es lo que está establecido, pero bueno, también se puede cambiar. O sea, hay una, digamos, una estrategia, una decisión política que hay que adoptar si se posterga o no el tratamiento o pensando en la llegada del proyecto al recinto, ¿no? Que es un poco también el objetivo que tiene la Libertad Avanza. Es el objetivo que tiene la Libertad Avanza porque nosotros queremos cambiar el país y lo queremos cambiar en esta vida, no en la siguiente. Y hay muchos ejemplos, desgraciadamente, en la historia argentina de cómo los temas se van demorando y demorando. Pensemos todas las cosas que quiso la reforma del 94 que todavía no ocurrieron y ya van 32 años. Hay que tener mucho cuidado con las postergaciones porque las postergaciones pueden ser algo que termina dañando en lugar de beneficiando. Le quería preguntar, diputado, ¿por dónde piensa que va a seguir la agenda del oficialismo en la Cámara? ¿O tienen reunión de bloque? ¿Hay alguno de las reformas que anticipó el presidente que iban a mandar los ministerios? ¿Alguna que ya tengan previsto empezar a trabajar acá? No, por ahora estamos trabajando en todo previo a la entrada en el recinto, con lo cual es prematuro. Bueno, de hecho,
tenemos a favor para decir esto el día en el que estamos. Hoy es 10 de marzo, hace solamente 9 días que se inauguraron las sesiones ordinarias. Eso vamos a ir avanzando a medida que se puedan ir dando los pasos necesarios en cada proyecto. La idea es trabajar mucho, cosa que le consta al Congreso, que nos ha visto dedicarnos no solamente durante 2 periodos subsiguientes en extraordinaria, sino también con mucha presencia, porque vuelvo al tema del tiempo. No hay tiempo para seguir perdiendo. Alejandro, ¿qué opina usted del proyecto, o por lo menos de la necesidad de llevar adelante una reforma política respecto al tema, por ejemplo, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los trascendidos están señalando que la idea es derogarla directamente, ¿no? Habrá que buscar acuerdos, a lo mejor en la búsqueda de esos acuerdos se pueden hacerlas no obligatorias, y eso a lo mejor a aliados del gobierno le permiten acompañar, pero digo, sin entrar en lo que piensa el bloque, sin entrar en lo que piensa la Casa Rosada. ¿Qué piensa el diputado Fargosi? ¿Qué piensa Fargosi? Porque el diputado Fargosi es parte de un bloque, con lo cual piensa como el bloque, pero el diputado Fargosi, antes de ser diputado, era Fargosi. Vale que le juego de palabras. Hagamos historia. No es que las PASO vienen formando parte del escenario legislativo argentino desde hace 150 años. Fueron un invento de Kirchner. Y no solamente fueron un invento de Kirchner, sino que se ha probado que generan un efecto convulsivo, o pueden generar un efecto convulsivo en la política, porque allá el problema de tener muchas elecciones cada 4 años, porque tenemos periodos bienales, cuando no estamos en un año electoral, estamos en un año preelectoral, con lo cual el país a veces pareciera que termina mirándonos a los que estamos en un momento dado en la política, a ver cuándo nos decidimos a dejar trabajar a la gente. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con inventar elecciones que no están previstas en la Constitución, como es el caso de las PASO, y sobre todo cuando involucran un gasto monumental de la gente, que se desloma trabajando para llegar a fin de mes y nosotros le sacamos plata a través de impuestos o deuda, le sacamos plata a través de impuestos o deuda, ya no con la inflación, para hacer unas elecciones que en realidad son problema de cada partido, porque si cada partido quiere definir quiénes van a ser sus candidatos, que se arreglen, o sea, que le pidan a sus amigos plata y que organicen su elección. Esa es mi postura. A mí no me gusta que la plata de la gente se vuelque a la política de una manera tan innecesaria. Recién hacía una distinción, diputado, que me resultó interesante entre la persona Fargosi y el diputado Fargosi, remarcando que el diputado Fargosi, bueno, es parte de un bloque y que piensa como ese bloque. ¿Con qué tipo de conducción se encontró usted cuando ingresó a la Libertad Avanza en estos primeros pasos dentro del oficialismo que está dando? Mucho se habla de el verticalismo que hay dentro del espacio oficialista. Incluso altos funcionarios del gobierno trazan algunas semejanzas con algunos regímenes dictatoriales, ¿no? Con la idea de cómo seguir la línea que marca la Libertad Avanza desde su conducción hacia todos los referentes de su espacio. ¿Con qué se encontró usted? ¿Cómo se siente con esa forma de manejo en la política? La verdad que debemos haber estado viendo otra película con los que dijeron eso del régimen dictatorial. La primera palabra que me surgió mientras usted iba formulando la pregunta fue con algo civilizado. Mi sensación ha sido encontrarme con algo civilizado, donde hay un enorme respeto recíproco, una igualdad absoluta entre todos los miembros. Por supuesto alguien tiene que dirigir, porque si no sería un caos, pero hay igualdad. Y no me parece que haya nada de dictatorial. Es más, dentro del concepto mismo de la libertad, de los que somos liberales o libertarios, usemos en este momento la palabra que preferamos, una de las características, y lo ha dicho el presidente muchísimas veces, cada vez que puede lo dice, de hecho, es que la primera regla es que cada cual piensa como quiere. Después habrá que organizarse y ver de qué forma se puede llegar a buen puerto en el camino que nos hemos trazado. Pero no me sentí incómodo para nada. Y los abogados somos bastante susceptibles cuando alguien nos quiere imponer su criterio. O sea, hay muchos ejemplos que los podría aburrir de cómo los abogados hemos impuesto un principio de libertad para el ejercicio de nuestra profesión. Ahora no estoy ejerciendo abogado, estoy siendo diputado, pero no me ha generado ningún tipo de resquemor ni incomodidad, al contrario. Gente sumamente
sumamente educada, sumamente abierta a posturas diferentes. La verdad, yo estoy fenómeno. Ujú. Alejandro, estamos también en el medio de un proceso de ir conformando las comisiones de trabajo, ¿no? Sí. De esta Cámara de Diputados. Se conformaron algunas, muy pocas, para cruzar lo que fue el debate sobre las sesiones extraordinarias. Ahora hay que conformar el resto, más de 30 comisiones. ¿A cuáles comisiones a usted le interesaría participar? ¿A cuáles le dijo a Bornorín, bueno, me gustaría estar en esta o en aquella? Las dos principales, que por supuesto, bueno, no nos conocemos ni con el público ni con ustedes dos, pero una de las características que tengo, que he descubierto con el paso del tiempo en mí mismo, es que soy una persona muy curiosa, me interesan muchos temas, pero las que para mí eran medulares son las que estoy, que son asuntos constitucionales y la comisión de temas jurídicos, ¿no? O sea, me parece que yo con esas estoy contento, pero si me pregunta qué me apasiona desde medio ambiente, relaciones internacionales, telecomunicaciones, que es en lo que yo he ido trabajando desde hace más de 30 años. Pero claro, el tiempo es tirano e incluso no se puede integrar muchas comisiones por el simple motivo de que sesionan más o menos los mismos días, con lo cual uno no puede dividirse. El don de la ubicuidad no lo tenemos los humanos. Claro. No, y además la Libertad Avanza en este periodo tiene, digamos, muchos más diputados que lo que tuvo en el periodo Sí. anterior. Y eso facilita precisamente poder distribuirla de Claro. una manera racional, porque este tema de que algunos se queden con la mayoría de la comisión es una locura. No pasa, de hecho, no puede pasar materialmente y no debe pasar éticamente. ¿Con qué, cómo le resultó la diferencia entre la expectativa que usted tenía con lo que imaginaba que era la política antes de desembarcar en la Cámara de Diputados y con lo que se encontró realmente? Porque muchas veces a nosotros que nos dicen no, que en el Congreso todos se llevan mal, que nadie habla con nadie, bueno, muchas veces terminamos viendo que sectores que parecen estar lejísimos de acercar posiciones tienen... Bueno, pueden acordar y conversar mucho más de lo que se ve frente a cámara. ¿Usted cómo lo percibe eso? ¿Con qué se encontró estando acá? ¿Y qué expectativa tenía? Es que yo ya lo conocía hace muchos años, en la década del 80 yo había sido asesor, ad honor en esa época, asesor de un diputado y ya había tenido esta experiencia. Después estuve en el Consejo de la Magistratura como consejero, donde de alguna manera se replican los fenómenos que hay acá. No me ha asombrado. Además tengo una contra, que es ¿cuál? La edad. Porque en este aspecto la contra de la edad es que a uno lo sorprenden cada vez menos cosas. Así que no, yo estoy sumamente cómodo, ya sabía que esto iba a ser así y solamente el estrés de esas sesiones larguísimas que no son tan habituales, pero también ocurren en la vida privada, ¿eh? Son muy parecidas, para que se den una idea los que están escuchando esto, son muy parecidas a los procesos de firma de convenios complejos, que por ahí uno se pasa 2 días encerrado, ni siquiera un día, 2 días encerrado y termina a las 4 de la mañana. Alejandro, usted nombró dentro de sus actividades que ha realizado su paso por el Consejo de la Magistratura como consejero. ¿Habría que hacerle cambios? ¿Habría que modificar el Consejo de la Magistratura? ¿Está bien que el Consejo de la Magistratura esté presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Eso fue una de las críticas fuertes que desde el kirchnerismo se le hizo a Horacio Rosati, por ejemplo, en los últimos años. Lo de la presidencia de la Corte en la presidencia del Consejo de la Magistratura, que es como está previsto hoy en día, es algo que no me genera una opinión con demasiada certeza, no estoy seguro. Hay que ir viendo esto, cómo funcionó. El sistema anterior, que era una presidencia rotativa, tampoco era demasiado plausible. No me parece medular. Lo que sí me parece medular en el Consejo de la Magistratura, y desgraciadamente ocurre, y ha ocurrido siempre, es una enorme presencia de la política en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura hay 2 sectores. ¿Quiénes integran el Consejo? Para los que no están en tema. Lo integran senadores y diputados, que podrían ser ellos, en términos de teorizar sobre leyes, ¿no? Podrían ser ellos o representantes de ellos. Por ahora vienen siendo diputados o senadores en actividad. Jueces, que son menos profesionales de lo que parece, porque los jueces están más relacionados con la política de lo que uno podría suponer estando afuera de todo este mundillo judicial. Académicos, que de académicos no tienen prácticamente nada, ahora si quieren se los explico.
los académicos son casi pura política, y abogados que en el sistema anterior eran un poco más profesionales y ahora ya son menos profesionales por la forma en que son elegidos. Si quieren que se los desarrolle, les desarrollo las dos afirmaciones que han sido más o menos controvertibles. Lo de los abogados, Sí, que son más a ver. políticos que abogados, Sí. y lo de los académicos, que de académicos tienen prácticamente nada. ¿Por qué digo lo de los abogados? Porque los abogados, para ser elegidos, los abogados en el Consejo de la Magistratura y el presidente de la Nación son los únicos cargos en el sistema eleccionario argentino que tienen que hacer campaña desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Repito, el presidente de la Nación, con una campaña que cuesta decenas de millones de dólares por lo bajo, y los abogados que están en el Consejo de la Magistratura tienen que hacer, supuestamente, una campaña que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que termina provocando eso? Que en lugar de competir, como cuando estuve yo, abogados en el ambiente abogadil versus otros abogados, uno tiene que ir a pedirle ayuda a algún partido político, y no a cualquier partido político, algún partido político que tenga la espalda suficiente para hacer campaña en un país que es el octavo más grande del mundo. Es carísimo hacer esa campaña. El resumen, ¿cuál es? El resumen es que ese abogado, el abogado que quiere competir para llegar al Consejo de la Magistratura, tiene que hacer un pacto con algún partido político. Y los pactos en política son básicamente entrega de voluntad. Uno no está cambiando figuritas. Uno dice, bueno, yo voy a votar como me digas vos. Y eso es malo, es pésimo, es lo peor que uno podría concebir, meter a la política en el Consejo. Y pasa algo relativamente similar con los académicos. ¿Por qué? Porque los académicos en realidad representan a los rectores de universidades públicas. Y los rectores y decanos de universidades públicas son elegidos con un componente político que es impresionante. En las universidades públicas no llega cualquiera a ser rector, no llega el que más sabe, no llega el profesor más respetado, llega el que lleva el apoyo en general de dos partidos. El peronismo en alguna de sus múltiples variantes que ha tenido a lo largo de todos estos años, y el radicalismo que tiene una presencia muy intensa en todo lo que es las universidades públicas, sobre todo en la UBA. Conclusión, ¿son políticos los políticos? Tienen un componente político muy alto los jueces, que han sido designados por la política en otros consejos de la magistratura anteriores. Tienen que hacer arreglos con la política. Y cuando digo arreglos no es plata, son arreglos de índole de decisiones. Los abogados y los académicos han llegado a los lugares donde están por hacer política. Resumen, todo política. Y no es bueno. ¿Y qué espera de la designación de Maíquez como ministro de Justicia? ¿Piensa que puede sanear un poco este sistema que ustedes Espero que describieron pase el tiempo suficiente para poder hablar de lo que hizo Maríquez. Yo tengo una... Bueno, pero ¿qué espera de acá en más? No. Espero lo que dice Maíquez que va a hacer, por supuesto. Pero trato de no hacer evaluaciones de ministro que no tiene ni una semana en su cargo. Pero viendo cómo fue su manejo como procurador general de No, la es ciudad. totalmente... No me dediqué la verdad que no soy un exégeta de Maíquez. No me dediqué a analizar la vida de Maíquez. No, lo digo en serio. Pero No. sí me imagino que lo conoce por su actividad profesional. No, porque la verdad que no nos cruzamos. Hablé una vez una conversación social que duró menos de medio minuto. Yo hacía telecomunicaciones, él hace penal. Esos mundillos que parecen no estar tan separados, realmente están separados. Estamos cerrando el bloque, pero preguntarle, Alejandro, ¿para usted el presidente tendría que integrar, normalizar la Corte Suprema de Justicia o no? Lo último que voy a hacer, después de admirar cómo el presidente ha desarrollado su carrera política y cómo está desarrollando su presidencia, lo único que no voy a hacer es decir qué es lo que el presidente debe hacer, y menos en público. En todo caso, se lo diría él. Perdón que sea tan frontal. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, algo que usted sí nos puede adelantar en 30 segundos. ¿Un primer proyecto que ya está trabajando? Los proyectos en los que estoy trabajando son los proyectos que trabaja el bloque. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema electoral que es el sistema de lista sábana, con lo cual ninguno de los que está sentado en una banca hoy en día puede decir, sin ponerse colorado, que llegó por él. Llegamos porque somos parte de un colectivo, como se dice ahora, de un conjunto en el que la gente vota a las cabezas de cada partido político. Con lo cual eso implica un ejercicio profundo de humildad y de ser
muy consciente de que somos engranajes dentro de un mecanismo de relojería sumamente complejo. Alejandro, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Fargosi, diputado de La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida regresamos. Quédese, estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de recursos